business, we're just scared because we don't know what to say when we go approach those individuals for our business. Y es que ustedes tienen que entender que cuando nosotros nos acercamos a personas, cuando usted tiene miedo a acercarse a otras personas es porque no sabe lo que tiene que decir. Y es exactamente lo que pasa en nuestro negocio. So the whole part of this, the reason why we put Maestría Ventas together is to find what part of the boat are you sinking in? Where is the hole in the boat in your sales process? Y entonces todo el punto de la maestría en ventas que estamos desarrollando es encontrar cuáles son los huecos que hay dentro de su bote que están haciendo que a usted le hacen falta para desarrollar en el tema de ventas. Because usually people fail inside of this business because they go up to the leader and they say, well, recruiting people is very hard. And my question as a leader is always saying, yeah, but where? Y el problema es que dentro de esa industria lo que nosotros vemos normalmente es que las personas no saben vender. Entonces van y buscan a su líder y le dicen, ay, es que reclutar es demasiado difícil. Y el líder les pregunta y les dice, ¿dónde? Yeah, like where is getting people to show up to a meeting hard? Is it presenting the deal hard? Is it closing up? Is it following up? Like, where is the leak in the boat? You cannot generalize. Wait, you should say that. Where is the leak? Is it prospecting? Is it presenting? Is it following up? Is it closing? Where is the leak in the boat? Y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de descubrir dónde está la deficiencia, cuál es el problema en su proceso de ventas. Queremos saber si es presentando, haciendo que alguien se conecte a la llamada de oportunidad suya, cerrando, dando seguimiento. En la maestría vamos a descubrir cuáles son las deficiencias que usted tiene. What happens is we generalize network marketing and we generalize recruiting. So we say recruiting is hard, but we generalize that whole term. That whole term has a process of 8 to 10 steps. Y el problema es que nosotros tendemos a generalizar dentro de las ventas directas y el network marketing todo el proceso y nosotros no podemos generalizar las ventas. Nosotros tenemos que descubrir qué es lo que hay que hacer y existen por lo menos 8 a 10 pasos para verdaderamente hacerlo bien. For example, step number 1, which is just recruiting, has within at least 5 steps. With just recruiting, there's 5 steps. Por ejemplo, solo en el tema de reclutar personas, por lo menos solamente en este tema, hay 5 pasos que usted tiene que saber. So when somebody says, oh, Jonathan, it's hard to recruit and prospect, my answer, or Jonathan's answer, is going to say, where? Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan a mí o a Daniel y les dicen, es que es muy difícil vender, es muy difícil reclutar. La pregunta de nosotros a partir de estudiar la maestría en ventas va a ser, ¿dónde? ¿En qué parte del proceso? Is it finding prospects for the business, which is number 1? Is it finding prospects for the business? Entonces, por ejemplo, una de las primeras etapas es el tema de buscar clientes para el negocio. ¿Es ahí donde tienes problemas? Is it getting prospects just to respond back to you in the first message, just saying hello back to you, just the first response? So the response when you message them. El problema es que la gente no te responde. Por ejemplo, cuando contactas a alguien y le dices, hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera te responden. Or is it number 3, having a conversation inside of the Instagram DM? So maybe you can find them, you can get them to respond, but you can't have a conversation with them. O por ejemplo, la tercera parte es que tienes problemas ya en desarrollar una conversación con la persona. Probablemente los puedes buscar, les puedes escribir y te responden, pero no puedes desarrollar una conversación para tu negocio. Or is it you have a good conversation, but number 4, you don't know how to book the meeting and transition into a booked meeting? O por ejemplo, puedes incluso desarrollar la conversación, pero tienes problemas para ya concretar una reunión, para ya hacerlo más formal el proceso. So look, just within prospecting alone, there's 4 or 5 steps, but people generalize prospecting. Entonces, solo en el tema de prospección hay 4 o 5 etapas que ustedes tienen que aprender. El problema es que nosotros generalizamos el tema de prospectar. So what we're trying to do is we're trying to identify the leak in every single component inside of your business. Entonces, dentro de la maestría, lo que vamos a hacer es descubrir cuáles son las deficiencias, cuáles son los problemas que usted tiene dentro de cualquiera de los procesos para que usted lo aprenda a hacer bien. You guys want to know what's crazy? Is some people will come up to us and say, well, finding recruits or finding business partners is hard, but they can't even get people to say hi back to them inside of the DM. Closing's not hard. They can't get people to say hi back to them for their opportunity inside of the DM. Entonces el problema es que generalizamos tanto y decimos, ay, es que reclutar es muy difícil, cuando verdaderamente no es muy difícil. Cerrar es verdaderamente fácil, pero lo que no te has dado cuenta es que el problema que tienes es que ni siquiera logras conseguir que la gente te responda de vuelta cuando los contactas. So I'm going to break down like the whole sales, the first 8 weeks of the sales process right now. Let's break it down right now. What's going to be offered.
Entonces, ahorita mismo les voy a enseñar y les voy a explicar cuáles van a ser por lo menos las primeras 8 semanas de la maestría en ventas para que usted sepa qué vamos a hacer. So let's roughly start with week 7 and 8, which is closing out the prospect. I'm going to go top to bottom first. Vamos a empezar de atrás para adelante. Voy a explicarle la semana 7 y la semana 8 que se trata de cerrar más. When I teach closing, which is basically just asking people, do they want to solve their problem? Like, so in closing, let's just go for this, which is week 8. If I were to say, hey, by the way, let me teach you closing, which basically closing is super simple. All you have to do is ask them, hey, Mary, when would you like to solve your problem by and move forward to gain your pleasure? So that's super easy. Entonces, por ejemplo, en la semana 8 vamos a estar hablando de cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando ya de hacer que un cliente se vuelva verdaderamente cliente suyo, que un prospecto ahora sí te diga, hey, listo, yo tengo la solución a tus problemas, ahora sí oficialmente ven y ser parte de mi negocio. So let's say, for example, I'm teaching closing and Mary wants to, stop going to work and she wants to start making an extra $2,000 a month. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar acerca de ventas de cerrar en la academia. Entonces, digamos que una persona llega y te dice que verdaderamente ya quiere dejar de trabajar y que quiere empezar a ganar por lo menos unos $2,000 extras al mes. So I ask Mary, I say, hey, Mary, when would you start, want to start leaving your job to make an additional $3,000 a month? Are you ready to move forward and do something like that? Entonces yo le preguntaría a María en este caso, María, ¿quieres verdaderamente empezar un negocio y empezar a generar por lo menos $3,000 al mes y empezar este proyecto de una vez? I would never be able to ask this closing question if I didn't do the week before, which is identifying what they want more of and what they want less of, and I don't identify the right questions. Yo nunca haría una pregunta a alguien de que se una a mi negocio si no he pasado por la semana 7, que la semana 7 es identificar qué quieren más y qué quieren menos ellos de este proyecto. So I can't close the person because I don't know what they don't want and what they do want because I haven't asked the right questions and I haven't presented right. Entonces, yo no puedo cerrar a una persona si yo no sé qué quieren y qué no quieren. Yo debo identificarlo para saber cuáles son las preguntas correctas que yo tengo que hacer. So let's go from closing. Underneath that is presenting and questions is the week before that. Entonces, la semana anterior, adivinen cuál es presentar y hacer las preguntas correctas. So when I'm presenting, the whole point of a presentation is to do one thing, eliminate the objections. Entonces, en esta semana también vamos a presentar y cuando se trata de presentar, lo que tenemos que hacer es eliminar todas las objeciones. So in week 5 and 6, this is what we did. I put together modules on how to ask the right questions and then how to present to eliminate every single objection that we would get towards the close in the business. Entonces, en la semana 5 y en la semana 6, les estoy enseñando cómo prospectar correctamente, cómo presentar correctamente y cómo hacer las preguntas correctas para poder mover al proceso de cerrar al cliente. So, for example, to eliminate every single objection, and we're going to go a lot deeper inside of the video module trainings, to eliminate every single objection, I got to have 3 things lined up inside of my presentation. Entonces, por ejemplo, en mi presentación yo debo tener 3 preguntas, 3 puntos específicos para lograr eliminar todas las dudas y todas las objeciones que las personas tienen. If I don't have this inside of my presentation, boom, week 8 becomes hard because I didn't do the correct steps in week 6 and 7 or weeks 5 and 6. Entonces, por ejemplo, en la semana 5 y 6, si yo no hago estos pasos correctos, ya la semana 8, que va a ser la semana del cierre, se va a volver más difícil porque no eliminé las objeciones. So I got to have a presentation that answers the 3 S's in English, but we're going to translate it in Spanish. 3 S's is a perfect presentation. Entonces, hay 3 puntos importantes que usted debe tener en una presentación para eliminar las objeciones. The first thing that I have to elicit that that our company is simple to use. S number 1, simple. Entonces, la primera que usted tiene que aclarar es que nuestra plataforma es fácil de usar. If I don't show that it's simple, then the client's always going to think that there's going to be complications that they can't use it. So number 1, inside of a great presentation, there has to be simplicity, number 1. En cada gran presentación, usted tiene que demostrar que su negocio y que la plataforma es simple, porque si no sienten que es simple desde el inicio, ya ellos están pensando que en el futuro probablemente van a tener complicaciones. Number 2, there has to be a system which every single person at every single level can use. So a system. So number 1 is simplicity. Number 2, it's a system. Entonces, la primera es simplicidad, la segunda es tener un sistema. Number 3 is service. Y la tercera es servicio.
So inside of a great presentation, why is service important? Because if the client feels like they don't get service after they buy, they have the fear of saying, I'm going to buy something and nobody else is going to help me. Entonces, ¿por qué tienen que, la tercera S, por qué es importante la de servicio? Porque si el cliente no entiende que usted le va a dar servicio, ellos van a pensar que van a comprarle a usted y luego no van a tener el apoyo suficiente. Because they bought something in the past, and when they bought something in the past, that person didn't help them, so they carry that fear inside of your sales conversation. Porque entonces si ellos compraron algo en el pasado y no les fue bien, cuando vengan a tener una conversación con ustedes, ellos ya van a tener ese miedo de que no van a tener el servicio. So we think it's always a money issue, a time issue, a funds issue, but in reality, they have fears that are a little bit deeper. Entonces nosotros siempre creemos que el problema es que no tienen dinero, que no tienen tiempo o alguna otra razón, pero la verdad es que ellos tienen miedos que son un poco más profundos de lo que nosotros creemos. So in weeks 5 and 6 in Maestría Ventas, I'm going to show you guys how to ask the right questions and then how to present around those questions inside of your business. Entonces, en las semanas 5 y 6, lo que les voy a enseñar es a presentar correctamente para eliminar esas objeciones para que ustedes puedan cerrar más clientes todavía. And then you have underneath that understanding people how they buy. Because if you don't understand how people buy, it's going to be super hard to present. Entonces, ahora ustedes van a entender cómo es que las personas compran, porque cuando usted no entiende por qué las personas compran, se les va a volver muy difícil ahora presentar. So if we understand how to ask the right questions to an individual, right? And then we have to understand how people buy. So I'm gonna show you this in a second. How do people buy? There's different buyer personality types inside of sales. So we have to sell to people's personality types. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que entender cómo es que las personas compran y dentro del mundo de las ventas hay diferentes personalidades. The first thing is this. I have to understand the moment I get inside of a conversation, does the person want to move away from a problem or do they want to move towards gold? Are they trying to move towards something or away from something? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una venta, tenemos que entender qué es lo que quiere la persona. La persona quiere alejarse de algo y direccionarse a algo mejor o quiere algo más y menos de otra cosa. If we don't understand our buyers, sometimes we try to sell them $1 million dream and they just want to get out of debt. Si nosotros no entendemos nuestros compradores, probablemente les estamos vendiendo un negocio millonario cuando ellos lo único que quieren es simplemente levantarse en paz de la cama. So the whole point is to understand where's my buyer at. That way, when I know where my buyer's at, I can stay at the same energy level and the frequency with them throughout the whole conversation. Entonces, lo que yo tengo que entender es en qué punto y qué quiere el prospecto que yo tengo para que yo pueda nivelarme a la energía y a la frecuencia de cada uno de ellos para ofrecerles lo que ellos quieren. And before that, so we're going to go through all the buyer personality types on week 3 and 4. And then before that, we're now going to go into prospecting and recruiting. So week 2, prospecting and recruiting heavy. Entonces, en esa semana yo les voy a estar enseñando a cómo identificar qué es lo que verdaderamente quieren sus clientes. Y las semanas anteriores les voy a enseñar fuertemente cómo prospectar y presentar mucho. So this is the driver of the business. This is what lays out the whole driver of the business. This is the action inside of the business that you can control, which is prospecting and recruiting, which is week 2, which we're going to master. Y esta es la acción verdadera, el fundamento de nuestro negocio. Y esto es lo que les voy a enseñar a hacerlo bien en esta habilidad. And I'm going to show you guys how prospecting has momentum too as well, meaning that your prospecting efforts might not pay off in October, but it has momentum in November and December. Porque tienen que entender que, por ejemplo, todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para prospectar fuertemente probablemente no va a tener resultados inmediatamente, pero luego con el pasar de los meses, ahí es donde va a empezar a dar resultados. And the number one problem inside of a business is when people come up to a leader inside of a business and they say, hey, Jonathan, I have this one girl that didn't reply back to me last week. The problem is that they have one person that didn't reply back to them. Entonces, el problema más común dentro de esta industria es que llegan y buscan al líder y le dicen, hola, Jonathan, es que vieras que yo prospecté a esta persona y no me respondió más. Y el problema es que solo a una persona prospectaron. So when I was in Argentina, we were doing the Mind event. A lady came up to me and she said, Daniel, so I have this one girl and she's been so difficult to sign up for the last 3 weeks. Entonces, cuando estábamos en la convención del Ultra en Argentina, se me acercó una muchacha y me dijo, Daniel, es que tengo un problema. Por las últimas 3 semanas, esta chica no ha querido ingresar al negocio. And I said, stop, para, ya. Y yo le dije, detente ya mismo. I said, that's your problem right there, that you can still identify
who you were speaking to 4 weeks ago, that's your problem inside of the business. It's not the girl signing up. It's that you have one girl that you've been thinking about for the last 4 weeks. Yo le dije, ese es el problema que tú tienes dentro de este negocio, que tú todavía recuerdas con quién hablaste, a quién prospectaste hace 4 semanas, cuando no debiese ni siquiera recordarla ya. I said, you know you have a dead business when you can remember who you have to follow up with from the night before. You have a dead business. Ustedes tienen un negocio muerto cuando incluso ustedes pueden recordar con quién hablaron la noche anterior. We should be prospecting so hard and recruiting so hard inside a business that the only thing that can remind us is a calendar to follow up with somebody. Ustedes deberían prospectar tan fuerte en este negocio y trabajar tan fuerte en este negocio que la única forma en la que ustedes recuerden con las personas que hablaron el día anterior es el calendario que usted tiene de llamadas ya con cada uno de ellos para cerrar. If who you remember ghosted you on Friday, if you can remember who ghosted you on Friday, we still don't have an active business. Si usted puede recordar quién te dejó en visto el viernes pasado, usted todavía no tiene un negocio activo. So, and then before that, week 1 inside of the academy, and we're going to go over everything now in a second. Week 1 inside of the academy is building a bulletproof mindset inside of sales. Y entonces, si retrocedemos a la semana número 1, la semana número 1, lo que vamos a estar enfocados es en crear una mentalidad de acero para verdaderamente aprender a vender dentro de esta industria. So, learning how to set your goals, learning how to manage your time, and learning how to you stay productive inside of the business. Metas de cómo ser productivo, de cómo poner metas, de cómo hacer este negocio verdaderamente. So, let's go over, Jonathan, can we give them a recap now of the academy, what's going to be inside of the academy? Yeah, let's do it. Okay, cool. So guys, so this, whoever's inside the academy right now, can we drop a 1 in the chat? Who's inside of the academy right now? Drop 1 inside of the chat. Pongan un 1 en el chat. ¿Quién ya está dentro de la academia? Listo, chicos. Vamos, vamos, vamos. Okay, cool. So let's give a good recap of what's inside of Maestría Ventas and what people can expect over the next 12 weeks of just inside of the academy, what they can expect through the recorded training videos. Ok, les vamos a enseñar qué ahora verdaderamente ustedes van a obtener por los próximos 12 meses con las academias pregrabadas y las clases en vivo. So for the first 8 weeks, we're going to go through everything: prospecting, recruiting, questions, presenting, objections, following up, and closing the deal. Por las primeras 8 semanas vamos a estar tratando los temas que les compartí anteriormente. So how to prospect individuals online, offline, and on a telephone. Cómo prospectar personas por teléfono, en línea, por redes sociales, de todas las formas. How to understand all the buyers, how to present your opportunity. Cómo presentar su oportunidad, cómo entender todo el tipo de compradores. How to deal with over 30 objections that you guys get inside the business. Every objection as to why people don't buy, we're putting that inside of the academy too as well. Dentro de la academia tenemos las 30 objeciones más comunes que nos dicen los clientes para no unirse a nuestro negocio, y dentro de la academia les enseño a debatir y destruir cada una de esas 30 objeciones. And then also how to follow up with the people that didn't buy from you last week, last night, or last year, how to follow up with them to get them to buy from you. Y cómo darle seguimiento a todas esas personas que desde hace semanas o meses decidieron no entrar y ahora ser los que sí entren. And then making sure the conversations that you do have, we're closing out those conversations on the first call. So how to close on week 8. Y en la última semana les voy a estar enseñando a cómo ser cerradores profesionales para que con una sola llamada puedan cerrarlos ahí mismo y hacerlos parte de su negocio. Then we did a whole nother month bonus section that I don't even have inside of my sales training in America that we're offering inside of Maestría Ventas. So we're doing a whole bonus section with another 4 weeks. So we're going to do 12 training sessions in total, 12 video modules in total, or 12 weeks in total. Entonces son 12 módulos, ya les compartí 8 que van a estar pregrabados, que ustedes van a poder escuchar en español y en inglés con subtítulos o con traducción. Y estos últimos 4 semanas que he agregado a este módulo, nunca lo había hecho y existe solamente, única y exclusivamente dentro de la maestría que tenemos aquí en Mind. So I'm going to talk about sales leadership. So how to get people on your sales team duplicating and working and scaling it out. So sales leadership. Entonces va a ser un tema de ventas en equipo. Cómo hacer que todos tus líderes y que todo tu equipo se vuelvan unas máquinas de ventas. But not just that, I'm also going to be talking about how to master every single social media platform, because I think I've done that extraordinarily well for personal branding.
Además, les voy a enseñar de personal, de branding personal, de marca personal, para que ustedes verdaderamente sepan explotar cada una de las redes sociales para que sean todavía mejores vendedores como él lo ha hecho profesionalmente. So weeks 9, 10, 11, 12 is all going to be about leadership to get people working, the people that aren't working, but also branding and influence. Entonces, la semana 9, 10, 11 y 12 van a ser acerca de ventas en el liderazgo y cómo crear una marca personal dentro de su negocio. Because I feel that if marketing and branding is super strong, then sales is super easy. Porque yo creo que si usted hace un buen marketing y una buena marca personal, las ventas siempre se van a volver más fácil. Your marketing and your personal brand should enter the conversation before the sales and before the person even knows you. El marketing y tu marca personal deberían ser el punto de entrada para una conversación antes incluso de desarrollar algún tipo de prospección o ventas con las personas. Guys, I've already entered this Zoom call, you guys knowing me before I even started speaking. My personal brand has already entered this conversation before me even speaking. Para que ustedes se den una idea, mi marca personal incluso ya había ingresado a esta llamada y muchos de ustedes ya me conocían por mi marca personal en redes sociales antes de incluso conocerme y escucharme por primera vez hablando. So I'm not going to give a sales training course without the importance of personal branding, marketing, and the whole 9 yards about that too as well. Entonces, yo no les iba a crear un curso de ventas profesional sin enseñarles el poder del marketing y de la marca personal en todas las redes sociales. So we got 12 weeks, 12 sections of recorded trainings with numerous trainings under every single section for 12 weeks. That's going to be the 12 weeks. Entonces vamos a tener 12 semanas llenas de módulos pregrabados y cada módulo tiene diferentes videos ya pregrabados de esta academia de ventas. Plus, every single month, además, cada mes I'm going to be doing 2 live training calls with every single person inside of the academy, literally live in my office, wherever we are. I'm going to be doing live training calls twice a month, okay, that you guys can attend. And if you guys miss them, they can be recorded and saved in the back end of the platform. Además de los módulos pregrabados, vamos a tener 2 clases en vivo al mes, donde yo me voy a conectar con ustedes y vamos a llevar a la práctica todos los módulos que hemos venido aprendiendo y vamos a tener estas clases desde cualquier parte del mundo y van a quedar pregrabadas para que usted, si no pudo atender en vivo, pueda repetirlas como clases extras a los módulos que ya tienen. So any single question that you guys have inside of your sales business, anything difficult that you guys are dealing with, I'm going to be with you guys live so you guys can answer any single question that you guys want. I'll be with you guys. I'll rock out all night with you guys. You can ask me anything. Entonces yo voy a caminar con ustedes, van a ir a la práctica con lo que les estoy enseñando y van a venir a las clases conmigo y me van a preguntar todo lo que están lidiando y todo lo que están viviendo aplicando los conceptos que les estoy enseñando. Y ahí yo les voy a corregir y les voy a enseñar para que no solamente sea teórico, sino que ustedes sientan el acompañamiento y la guía de cómo hacerlo bien. So not only, this is now where it gets unique. Not only that's the educational part of the platform, this is where it starts to get unique. Aquí es donde esto se va a poner único, no solamente la plataforma que les estamos hablando ahorita. My job also as well, during all the trainings and on the live calls, my job is to show you guys how we can use this as a product to rank up inside of the company. Entonces, eso es lo único. Mi trabajo es enseñarles cómo ir a un siguiente nivel en su rango con este mismo producto. Okay, so not only, so my job is to show you guys how to sell this platform, how to sell the Forex platform, the trading platform, the e-commerce platform, web. That's my job. I want to show you guys how we should be using every single product for every single personality type that we have. Entonces, mi trabajo es que les voy a enseñar todos los meses cómo volverse unas bestias vendiendo esta plataforma, ventas, la plataforma de trading, la plataforma de e-commerce, web, cómo hacer un rango más alto vendiendo increíblemente con esta plataforma de Mind. Guys, I can show you how to get to 10,000 so quick with this product because every single person that you talk to has the ability to become a salesperson and boom, we can get them educated now inside of Mind. Yo les voy a enseñar a cómo llegar a ganar $10,000 en un tiempo rapidísimo con la educación que les voy a dar en esta academia con todas las plataformas educativas que tenemos dentro de Mind. Listo. And now, so to wrap this all up, so we're going to do 12 weeks, 24 live sessions, twice a month. I'm going to be showing you guys, plus as additionally, so you guys know how involved I am, I'm literally going on tour with Jonathan with this product. I'm going to be helping you guys, showing you guys
how to sell the product also on tour. So we're going to sit down and I'm going to show you guys step by step on how I would approach it and how I would sell it step by step on tour. Además de todo lo que les he hablado de estas primeras 12 semanas, yo estoy tan comprometido con ustedes que les voy a decir cuán comprometido estoy. A partir de noviembre me voy de tour con Jonathan y estaremos visitando país tras país para que no solamente estén viendo videos pregrabados o solamente las 2 clases, sino que voy a ir a su país, voy a ir a su ciudad con Jonathan y juntos vamos a enseñarles cómo aplicar esto en vivos, haciendo presentaciones de negocio y que me vean a mí cerrar para que aprendan en la práctica. Because to me, I'm going to open your guys' mind and we're going to create lists of people of who this product would work well for. Porque vean, vamos a hacer una lista, usted debería hacer una lista el día de hoy, una lista de personas a quien ustedes creen que este producto les puede ayudar. So for example, I'm writing a list right now on my sheet and I just put coaches need to learn how to sell their program. Por ejemplo, yo mismo estoy haciendo una lista ahorita y una de las primeras personas que estoy poniendo en mi lista son todos los entrenadores, todos los coaches, porque ellos necesitan aprender a vender más. Fitness coaches, e-commerce coaches, anybody in the coaching and consulting area, they need to learn sales to bring people inside of their program. Todo el mundo en el mundo del coaching, por ejemplo, fitness coaching, los coaches de vida personal, de inteligencia emocional, todos estos, ellos necesitan aprender a vender más sus productos. This is where it starts getting crazy. Look at list number 2. Network marketers in every single part of the world, in every single company need to learn sales. Escuchen esto y aquí es donde esto se vuelve loco e increíble. Adivinen qué. Todos los networkers de cualquier compañía, de cualquier parte del mundo, tienen que aprender de ventas. So imagine you're a network marketer in Mind. Entonces, imagínense que ustedes son un líder, un embajador en Mind. The other network marketer that sells water, el otro networker de otra compañía que venden agua, will never talk to you because you're another network marketer. They don't want to talk to you. They're doing their own thing, right? No quieren hablar contigo porque tú estás haciendo otro tipo de negocio. Digamos que son competencia, entonces no te va a hablar nunca. But Janet's very good at selling water and you want Janet on your team. Pero ella, que está en la otra compañía, es muy buena vendiendo agua y usted la quiere dentro de su negocio. So I could just say, hey, by the way, Janet, are you ever open to increasing your sales in your water business? Entonces, ustedes ahora van a contactar a Jen, que está en otra compañía de network marketing, y le vas a decir, Jen, ¿te gustaría todavía levantar más las ventas dentro de tu misma compañía? So, boom, I start to learn how to sell them Maestría Ventas. Entonces, boom, ahora les enseño a cómo tener la maestría de ventas. They love Maestría Ventas. Les encanta la maestría en ventas. They start to love you. Ahora empiezan a amarte a ti. And then they start saying, oh, Jonathan, what do you do for a living? Y ahora te van a preguntar, Jonathan, explícame un poco cómo funciona este negocio. So it's just more ammunition to have more conversations inside of our life. That's it. Entonces, solamente esta maestría en ventas te está dando más municiones para desarrollar más en grande este proyecto. Guys, literally imagine how many people I could have imagine I had this when I started sales training. I would have 1 million network marketers inside of my company. Si a mí me hubieran enseñado esto desde el inicio, les voy a decir algo. Yo tendría por lo menos 1 millón de networkers dentro de mi compañía. I could have used it as a recruiting tool to recruit everybody inside of my life. I just never had it. I never had a compensation plan. Solamente si yo hubiese tenido esto, yo hubiese probablemente tenido muchos networkers, porque esto lo que te está dando ahora es un plan de conversación, incluso con otros networkers. So this is, guys, put a 7 in the chat if you're excited for this launch. The very first thing to ever launch inside of the direct sales and network marketing space. Put a 7 in the chat. Chicos, pongan un 7 si ustedes están animados porque esta es la única maestría en ventas que existe en el mundo del network marketing y está en Mind. Listo. Vamos, vamos, vamos. Okay. Now I have, Jonathan, I also want to keep going with what we're going to offer today just for tonight's call for everybody joining. So let's do an offer for everybody joining. Ok, escuchen chicos, Dani me está diciendo que hoy en esta llamada quiere dar un bono, una oferta a todos los que están en esta llamada. So we sat down and what I said to Danny was, I said, hey, listen, some people buy a program. We know some people buy a program. It's going to be 12 weeks, which is 3 months, right? Entonces, normalmente la gente compra el paquete trimestral, que son 12 semanas. Say, forget about the live calls right now. Let's just talk about the training modules, right? So it's going to be 12 weeks, which is roughly 3 months.
Olvídense ahorita de las llamadas en vivo. Vamos a enfocarnos en el curso pregrabado, que son aproximadamente 3 meses. I know for a fact, by just going through all the statistics, some people will need a little bit longer, maybe a couple extra weeks to go through all the 12 weeks. Y yo he descubierto que después de que las personas cumplen con mi programa de 12 semanas, ocupan un poco más de semanas. So this is what I said. Anybody that joins on tonight's call, live training, and tonight's launch, anybody that joins is going to get an extra month inside of the platform for completely free on us. Ok, Dani Cueva y Dani G en la maestría de ventas les van a regalar un mes extra. Les van a regalar un mes extra a todas las personas que a partir de hoy y por las próximas 48 horas sean parte de la maestría de ventas. En vez de tener un trimestre, ustedes pagan un trimestre, pero van a tener 4 meses los que lo compren hoy por las próximas 48 horas. Plus the 2 live calls every single month for those 4 months. Y además de eso, obviamente van a tener las llamadas en vivo. Right? And then you can renew it every quarter, you can renew it if you want to stay in the live calls. Si usted quiere mantenerse en las llamadas en vivo que vamos a tener, ¿usted qué va a hacer? Usted va a volver a renovar conmigo. Plus, I did something today that we literally just thought about like 4 hours on a Zoom call. I'm doing a bonus for everybody tonight. Y además voy a hacer otro bono que ahora en una llamada con Jonathan y con Daniel definimos hace como unas 4 horas apenas. Anybody that signs up in the next 48 hours, plus the people that signed up in Argentina. So we're not forgetting about you guys. Ok, junto con los que estaban en Argentina y todos los que ingresen por las próximas 48 horas, voy a darles algo extra. We're going to do on the first live call, which is coming up, the first live training, I'm going to do a giveaway. Entonces, en la primera llamada en vivo que viene ya la próxima semana dentro de la maestría de ventas, voy a hacer un regalo. First thing I'm going to do, I'm going to try to do giveaways once every month to keep it exciting. But the first thing that I'm going to do is I'm going to give away 5 free one-on-one coaching calls to random people. We're going to do a random giveaway selector. I'm going to do 5 coaching calls for 5 people on the first week live call. We're going to announce it. So anybody that gets in the first 48 hours, I'm going to personally coach you guys. I'm going to pick 5 people to do one-on-one coaching calls with. Entre los que compraron la maestría en Argentina y los que la compren a partir de hoy y por las próximas 48 horas, en la primera llamada de la maestría de ventas, que son las llamadas en vivo con Daniel G, él va a hacer un sorteo de 5 entrenamientos privados, 1 a 1, con 5 personas en un sorteo aleatorio dentro de la primera clase. Y él va a escoger 5 personas que él va a entrenar por 30 minutos para volverlos unas máquinas de ventas. And I said, I was thinking about this right before the call. I said, if I'm in your city, we'll do the live coaching together before the event when I'm in your city. Y si eres uno de los ganadores, cuando yo esté en el país, vamos a hacer el entrenamiento no por Zoom, sino que lo vamos a hacer cara a cara, en vivo. Brutal, chicos, brutal. Now, John, how much is it? Because I forget. It's 300 and something. I literally forget because I get excited about the product. How much is it? $350. $350 for everything that I just spoke about. Total of $350. $350 por todos los primeros 4 meses, con todo lo que les acabamos de decir. Now, I want you guys to understand something when you think about before you go invest in anything. This is what I'm going to tell you guys right now, because I want every single person that's on this call inside of the program. I want you guys to think of this. Yo quiero que piensen en esto antes de que ustedes hagan cualquier tipo de inversión en sus vidas. If you think that working with me for a minimum of 4 months, if you think working with me for a minimum of 4 months can get you an extra 2 to 3 recruits inside of your business, then this is the right investment. Si ustedes creen que después de estar trabajando conmigo por lo menos 3, 4 semanas en esta maestría de ventas, yo les voy a poder ayudar a ustedes a tener por lo menos una cantidad de clientes extra importante. If you don't feel like working with me over the next 4 months for the year, I can bring you in more business, like at least 2 to 3 new people, then you don't do it. Si ustedes no creen que yo puedo hacer por ustedes eso en estas próximas semanas, no inviertan en esta maestría en ventas. That's it. Anybody that does coaching or training with me, I said, do not invest if you don't feel like I'm going to bring new people inside of your business. Yo a todo el mundo le digo, si usted no cree que yo puedo llevar su negocio al siguiente nivel, ni siquiera invierta en mi curso de ventas. Listo, chicos. Vamos. Who's excited? Put 100 in the chat
for Jonathan. Put 100 in the chat who's excited. Ponga un 100 para Jonathan. Dice, los que están motivados con esta maestría de ventas. Bien, send. Dale. Hey, Jonah, is there a, they all know how to grab this, or is there anything that I'm missing? I don't know. You can go through it. The leaders are ready just to teach people how to get it. Listo, guys. I can't wait to see everybody. We're going to be in the field very soon. Next month, we're going to be all with you guys. So I'm super excited to see you guys. I appreciate you, Daniel and Jonathan, always hosting this. And this is excited. I'm super excited for this. Quiero darle gracias a Jonathan, a Daniel Cueva por la oportunidad de crear esta maestría y estoy muy emocionado porque en noviembre empieza el tour de ventas con cada uno de ustedes. Listo, guys. Muchas gracias. There are people asking that the mastery is only in English, so I'm going to tell them. Chicos, oh, yes, go ahead, yeah. Chicos, la academia es en español. Él habla inglés, pero ustedes van a tener acceso. Ahorita está traducida al español, pero a partir del 21 de octubre van a poderla ver en inglés y con subtítulos. O sea, van a ver dos formas. O la escuchan traducida al español o van a escucharla en inglés y con subtítulos. So we good, bro? Can you see the camera? No, right now. There we go. Yes. So I mean, we're if anybody wants to learn it in English too as well, they can completely learn it in English, right? Exactly. That's what I told you. Yes, excellent. And yeah, I think we're good. I think I've described pretty much everything inside. And then I think I think the whole point of this is to have also accountability. So to me, I think people get results inside of coaching. This is why we did the live sessions, is because I want to keep people accountable inside of the university. And inside of the academy. Y lo que nosotros queremos hacer con la academia, con las llamadas en vivo, es darles a ustedes ese seguimiento. No solamente que vean videos pregrabados, sino que se puedan conectar conmigo 2 veces al mes para que ustedes puedan sentir también como esa parte de que están siguiendo el proceso correcto para que se vuelvan buenos vendiendo. Guys, there's one thing about buying information and there's another thing about investing into accountability. Chicos, miren, just give me a second, que Daniel Cuevas is just saying that it's already with subtitles. Así que chicos, ya está con subtítulos listos. O sea, pueden escucharlo en español o pueden escucharlo en inglés y con subtítulos en español. Sorry, bro. No, listo. It's good. I just want to let them know, like, you know, buying information is a lot different between buying information and accountability. They're two different things. Una cosa es verdaderamente que usted solamente compre información y otra que usted pueda tener ese seguimiento que genera ese sentimiento de responsabilidad con lo que usted está haciendo. Anybody can buy a book on how to lose weight and all the foods to eat. Usted puede comprar un libro de cómo bajar de peso y qué alimentos debe consumir. But the book, why don't people get 6-pack abs and why don't people get fit? Because the book doesn't keep you accountable. It's just information. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente que compra libros de dietas y libros de ejercicios o aplicaciones de ejercicios o lo que sea, por qué no se vuelven verdaderamente fitness? Porque no tienen ese seguimiento que genera ese compromiso para hacerlo. So I said, if we open up another program, because I don't even have this in America, I never do live calls. I said, if I open up another program, I'm going to put accountability towards the program, not just information. Entonces yo dije, si yo creo este programa, yo no solamente les voy a dar información. Yo quiero estar con ellos 2 veces al mes, 2 semanas al mes, para que puedan estar conmigo y darles ese compromiso y ese seguimiento. Listo, chicos, vamos. Okay, dale, gracias, Jonah. Appreciate you. Thank you so much, man. Thank you, brother. Thank you. Chicos, regálenme 7777 en el chat para Daniel G, que hoy oficialmente hemos lanzado nuestra maestría en ventas, ya disponible, $350, no por 3 meses. Vas a recibir un mes gratis a partir de hoy. Recuerda que son 48 horas y podrás participar en el sorteo de una llamada 1 a 1 por 30 minutos con Daniel G. 5 potenciales ganadores. Además de eso, los que hacemos la red, sabemos que genera puntos también. Recuerden que este producto es para absolutamente todos. Así que aprovecharlo y a tomar acción. Dani, ¿quieres decir algo o terminamos la llamada y que vamos a tomar acción? Oh, listo, a tomar acción, que está increíble, que ya está la academia, como lo mencionaba Jonah y Daniel G. Ya la academia está 100% en español. Van a escuchar con la tecnología que tiene Mike a Daniel G hablando 100% en español y fluido. Y también para los que quieren verlo en el idioma nativo en inglés, con subtítulos, también lo pueden ver. Es único, chicos. Esto no lo tiene nadie en la industria y lo tenemos dentro de Mike. Tenemos la oportunidad
de poder desarrollar mayor habilidad en venta y de poder hacer network marketing también con esa hermosa habilidad. Y pues van a tener a Daniel G, a Jonathan y a todo el equipo apoyando a que alcancen los mayores rangos. Tienen la oferta increíble, como dice Jonah, un mes más gratis, las 5 mentorías privadas, chicos, imagínense, las 5 mentorías privadas, impresionante. Bueno, emocionado para tomar acción masiva, así que entren a su back office, actualicen su producto, compren el producto y los que no están ahorita en Mind, pues es momento de inscribirse, se pueden inscribir a Mind solamente con el producto de Maestría en Ventas y a mejorar las ventas y a mejorar los ingresos. Gracias, Jonah, gracias. Y felicidades nuevamente por ese 100K. Eso, gracias, Dani, gracias. Buena pregunta. La maestría en ventas no está dentro del paquete de élite. Esto es lo único que es totalmente aparte. Así que, chicos, gracias, Dani, por hacer esto posible. Si no fuera por vos y por Mind, esto no sería algo que nunca se ha hecho y hoy lo tenemos. Así que, gracias a todos. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Buenas noches.